Amén, queridos hermanos. Vamos a abrir en Mateo 5. Mateo 5, 31 al 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ok. Padre, el tiempo de tu palabra, que nuestros corazones y nuestros pensamientos estén en ti. Queremos darte el honor en esto. Que tus palabras, Señor, no caigan al suelo, sino que hayan cabida en nuestros corazones. Dios bendito, transfórmanos. Por favor, danos entendimiento. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, miren lo que ha dicho el Señor. También fue dicho, eso ya sabemos lo que significa. También les han enseñado erróneamente, eso quiere decir, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio, y todo está solucionado con eso. Falso. Y ahí viene el: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, no sé, por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Serio, ¿no?, el asunto. Un pequeño resumen de la anterior semana, hermanos, de 3 puntos. Para entender al Señor, primero vamos a ir, este es el resumen, a lo que enseñó Moisés sobre el divorcio. Hemos ido a Deuteronomio 24, 1 al 4. Hemos subrayado el adulterio en Levítico 20:20, que se castigaba con lapidación. El propósito de la legislación mosaica era frenar la ola de divorcios por cualquier causa. Dar carta de divorcio en caso de divorcio. Y que la mujer envilecida no podía volver a ser tomada como esposa por el marido que la expulsó. Es el resumen de lo que enseñó Moisés. La enseñanza de escribas y fariseos, ¿cómo era? Ellos apremiaban a que haya divorcios bajo ciertas circunstancias. No se interesaban en las causas del pretendido divorcio, solo en la forma legal. Enseñaron que Moisés mandó el divorcio de inicio, lo cual trajo resultados muy agobiantes para las mujeres y para los niños. Un abuso muy grande, ¿no? Entonces, eludieron el gran principio de la enseñanza del Señor, que es el principio de una sola carne. Para ellos eso no tenía ningún sentido. Lo que nuestro Señor enseña es el punto 3 del resumen, y lo hemos visto en Mateo 5, 32 y en Mateo 19, 3 al 9. Lo primero que subraya el Señor es la santidad del matrimonio, para lo cual se remonta al principio, o sea, a la creación. Luego muestra la importancia del principio de una sola carne, el cual se viola gravemente con la impureza, haciendo de lo indisoluble del comienzo algo disoluble por causa del pecado. Ok, esa era la primera parte. Vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 y 16. Corintios 6, 15 al 16 dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Oh Corintios, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo.
¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Qué triste que el principio santo de una sola carne se cumple también en una unión de esta naturaleza, un cristiano con una prostituta, ¿no? Hermanos, solemne enseñanza. Jesús remonta al comienzo, a la idea original de Dios acerca del matrimonio. Entonces, terminamos diciendo la anterior semana, si esto es así, la pregunta obvia es, ¿cómo se explica la ley de Moisés? Si así concibe Dios el matrimonio con tanta seriedad, solemnidad y peso espiritual, ¿por qué permitió el divorcio en las circunstancias que hemos visto? Y aquí entramos, ¿no? Pero, ¿acaso hubiera sido mejor dejar las cosas como estaban? Es decir, manchadas por la impureza dentro del hogar. O sea, dejar de hacer, dejar pasar. ¿Verdad que no? ¿Había hecho esto honor a la santidad del matrimonio como Dios lo ordenó desde el principio? No. Cierto que no. Pero eso, hermanos, muestra la necesidad de recordar que el divorcio por una sola causa fue una medida correctiva ante el pandemonio que se vivía. ¿O cómo hubiera sonado una ordenanza en ese tiempo que dijera, se prohíbe absolutamente el divorcio en Israel? Que hubiera sonado bien, pero el resultado es catastrófico, ¿no? Porque ya estaba en vigencia el divorciarse por cualquier causa. Entonces, por eso Dios hizo una concesión temporal y de corrección en aquel tiempo. No abrogó su primera ley respecto al matrimonio, para nada, ¿no? El Señor no hizo esto. Pero sí introdujo una legislación provisional debido a las circunstancias predominantes del momento. Dios quiso controlar la situación. Lo mismo ocurrió con respecto a ojo por ojo que hemos visto y diente por diente. Esa fue una innovación en ese tiempo, pero en realidad por medio de ello Dios iba conduciendo otra vez a su pueblo en la dirección del mandato original. Siempre ha sido así el Señor. Cristo hacía lo mismo, iba a traer la oveja descarriada y traerla al camino, ¿no? El Padre, pues como pastor, ha hecho lo mismo desde el principio, y el Espíritu Santo ahora, traernos al camino. Y el llamado es, vuelvan al camino angosto, vuelvan a la senda antigua, ¿no? Ahora, recordemos esto. ¿Por qué lo hizo Dios así? Y Jesús lo dijo en estas palabras: por la dureza de vuestro corazón, que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. No fue que Dios quisiera el divorcio ni mandara que nadie se divorciara de su mujer. Fue Dios que quería convertir el caos en orden, devolviendo la normalidad a lo que se había hecho completamente irregular. Debemos tener muy presente en estos asuntos el objetivo y la intención originales de Dios. Siempre volver al principio, siempre volver al origen. En este caso, respecto al estado matrimonial. ¿Cuál era? ¿Cuál era la mente y la intención de Dios? Una carne, indisolubilidad, fidelidad hasta la muerte, y la unión y lo que representaba esa unión. ¿Qué representaba finalmente esa unión? Porque Adán y Eva eran solamente una figura de algo mucho más grande. Lo veremos enseguida. ¿Qué representa esta unión? Dios celebró la primera boda y seguro que pensaba en esa primera pareja perfecta, pero su pensamiento iba más allá. Claro que los bendijo, pero su pensamiento iba mucho más allá, el pensamiento de Dios. Y está en Efesios, hermanos. Lo vamos a recordar. Efesios 5, 25 al 32. Estas palabras son solemnes también para la iglesia y especialmente para los matrimonios. ¿Ya? Dice así. Efesios 5, 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Imaginen eso, hermanos, Cristo presentándose a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pensamiento original. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esta es la presentación del plan original de Dios. Versículo 32 o 31. Por esto, ¿qué es esto? Lo que acabamos de leer. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora escuchen esto. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, ese valor eterno para Dios está en Cristo y su esposa, la iglesia. Amén. Tenemos que amar eso, porque para Dios eso es lo más importante. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Hermanos, todo matrimonio cristiano debe honrar a Dios, respetando y guardando lo que Dios ha ordenado para cada uno. Esposo, esposa, hijos. Que respetar. Está todo en la Escritura. Dios nunca, en ninguna parte, mandó a nadie que se divorciara. Jamás. Los escribas y fariseos daban a entender que esto indicaba la ley de Moisés. Nada más lejos de la verdad. Moisés jamás tuvo esa intención. Dios pues no la tuvo, porque Dios mandó la ley a través de Moisés. Decía que los escribas y fariseos daban a entender que esto enseñó Moisés. Dios dice que se divorcien por cualquier causa, si hay una cosa, divórciense. Falso. Ahora, sí, ciertamente que les mandó que dieran carta de divorcio si se divorciaban, lo cual no es lo mismo que mandar que se divorcien, ¿entienden? O sea, el divorcio obedecía a una situación anómala, pero no es un mandamiento original. Si algo no va bien, divórciense, ¿no? Hay hartos varones y muchas mujeres. Falso es eso, ¿no? Pero es lo que enseñaron estos falsos maestros. La idea que enseña la palabra de Dios es no solo la de indisolubilidad del matrimonio, sino también la idea básica para el cristiano del amor y perdón. Debemos descartar este enfoque legalista que le hace decir al hombre, por ejemplo, ha arruinado mi vida, debo divorciarme de ella. Es como decir, ¿cómo ha podido pecar de esta manera contra mí? Dice uno de ellos del otro. ¿Cómo? Generalmente los acusadores de pecados olvidan los propios. ¿Sí o no? Esto nos pasa, no fácil es señalar un pecado. Pero aquí adentro, ¿qué está pasando? Esto hay que ver primero. El siguiente principio, hermanos, es muy importante. Hay una sola causa y razón legítimas para el divorcio. Esto podemos hablar en cualquier lugar. Una causa. Lo que se llama fornicación. No necesitamos subrayar mucho esto, porque ya es una palabra nueva, ¿no? Pero es pertinente, hermanos, que lo recordemos, que lo sepamos sin olvidar. Es que ha pasado esto, no. Hubo fornicación, hay causa para el divorcio. Otras causas son falsas. Vivimos en una sociedad en la que ese asunto del divorcio hoy es en gran manera caótico. Y todavía se están promulgando, como veíamos el jueves,
Todavía se están promulgando leyes que lo hacen más fácil, ¿no? Aquí mismo en nuestro país, por ejemplo, yo sabía que antes era un trámite largo y caro. Ahora creo que es cuestión de meses, tal vez semanas, unos pesos, listo el tema. Hermanos, eso es terrible. No, lo único que hacen eso es agravar la situación. Esta es la enseñanza de nuestro Señor respecto a este tema. Hay una causa legítima y solo una para el divorcio, y es la infidelidad de uno de los cónyuges la que ha abierto esa posibilidad del divorcio legal. Este término fornicación es genérico, ¿okay? En realidad significa infidelidad de uno de los cónyuges al matrimonio, suficiente como pueden ser los dos, obviamente, sucede, ¿no? Ahora vamos a ver Mateo 5:32. Recordando las palabras del Señor: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Han entendido eso? ¿Saben, hermanos? En este tema siempre ha habido confusión. Desde que me acuerde en la enseñanza de la Escritura, siempre ha habido confusión. En tiempos bíblicos ha habido confusión. Siempre ha habido confusión. ¿Por qué? Por falta de atención. Hay que leer con atención el texto bíblico. Cuando la iglesia, hermanos, no tiene la cultura de la lectura, sufren de este problema. Pero aquí dice esto, pero aquí dice esto otro. Hay que escudriñar, pues. Cada expresión sobre el divorcio, matrimonio, divorcio y sus problemas, hay que escudriñar en su contexto todo lo que... No podemos tomar frases sueltas. Hay un contexto, ¿no es cierto? Una vez más, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Por cualquier causa que no sea fornicación, hace que ella adultere. Eso digo a Cristo. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Okay? ¿Se entiende eso? Eso aquí hay que concebir, ¿no? Concebir. Entonces, el que repudia a su mujer, y hermanos, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Esto nos debe llevar a comprender la importancia de este principio. Tuvo gran importancia en los primeros tiempos de la iglesia. Se ve en 1 Corintios 7, donde se encontraría este mismo problema entre cristianos, y se presentaba así. Imaginemos a un esposo y esposa. El esposo se convierte, ¿okay? Pero el esposo y esposa originalmente vienen del mundo, llegan a la iglesia, pero solamente él se convierte en este ejemplo. La esposa no. Ese varón ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús, pero su esposa sigue siendo pagana. ¿Qué es pagana? Sin Dios. A veces a esa gente se les había enseñado la doctrina de la separación del mundo y del pecado. Esa es una buena doctrina. Hay que separarse del mundo y del pecado. Pero los maestros de ese tiempo habían llevado esta enseñanza por otro rumbo. Lo van a notar. En consecuencia, habían sacado la siguiente conclusión: me es imposible seguir viviendo con una mujer pagana. ¿Quién dice eso? El recién convertido cristiano. Si quiero vivir mi vida cristiana libremente, exitosamente, no puedo permanecer con ella. Me debo divorciar porque ella no es creyente. Lógico, ¿no? Pero será bíblico. Ahorita entra la corrección paulina. No había en tal situación de hogar motivo de divorcio. Eso no es motivo de divorcio, dijo el apóstol, inspirado, ¿no?, por Dios. Veamos ese pretexto común denominado, y lo tratamos el jueves también, incompatibilidad de caracteres. Ese es el más común. No nos entendemos, no conseguimos entendernos. Él dice A y yo entiendo B. ¿Puede alguien imaginar algo más incompatible
que un cristiano y una no cristiana? A ver, un ejemplo natural. ¿Puede haber algo más incompatible que un creyente esposo y una esposa no creyente? No son compatibles en el fondo, pero eso no es causa de divorcio. Solo hay una causa de divorcio. ¿Sí? ¿De acuerdo, hermanos? Según las ideas modernas, la llamada incompatibilidad de caracteres es la causa más común de divorcio y la más facilona, ¿no? Pero la enseñanza bien clara de la Biblia es que ni siquiera eso es causa de divorcio. Entonces, no hay que dejar al inconverso, dice Pablo, punto. No dejes a tu esposo inconverso. No dejes a tu esposa inconversa. No la dejes. Esa es la instrucción apostólica. La esposa que se ha convertido y tiene un esposo inconverso, significa al esposo que influye en él con la atmósfera de la santidad y con la expectativa de la salvación. ¿Qué les parece? Uno de ellos se ha convertido, ¿no? Y dice, ahora, a mi cónyuge no cristiano lo he de ganar, como decimos normalmente. Voy a influir con mi vida cristiana, con mi oración a Dios para que él o ella se convierta a Cristo y nuestros hijos sean muy bendecidos. Textualmente así dice la instrucción apostólica a través de Pablo en 1 Corintios 7, voy a leer larguito del 10 al 16. 1 Corintios 7, del 10 al 16. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Aquí no está hablando de divorcio, está hablando de separación. Fíjense, una vez más. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ese es el pensamiento y el corazón del Padre, hermanos. ¿Cómo estará su corazón por tanto divorcio en la iglesia? Es terrible, ¿no? Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. El incrédulo no obedece a Dios, pues si se separó y se fue. Entonces, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea que la mujer cristiana no puede retenerlo, ni el varón cristiano no puede retenerla. Si se va, se fue. ¿Qué sabio es Dios, hermanos? Porque, ahora escuché esa pregunta, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Entonces, que haya una expectativa de conversión de un no creyente, en el caso de que uno de ellos sea creyente y la otra no. Entonces, no hay que preocuparse por los hijos, sino, si uno de los cónyuges es cristiano, tiene el privilegio y la responsabilidad de la educación cristiana dentro de la vida de la iglesia. ¿Qué les parece? Esa es una oportunidad grande de parte de Dios. ¿Cuál es el cuadro aquí? Veamos, uno de los dos no es creyente, tiene, digamos, 3 hijos. El creyente tiene la oportunidad y la responsabilidad de sembrar la palabra de Dios en sus hijos, y en oración, y con la expectativa de que ellos se conviertan a Cristo. Esta argumentación es vital, hermanos, e importante. Es la forma de dejarnos grabado este principio que nuestro Señor mismo establece.
Nada justifica el divorcio, a excepción de la fornicación. No importan las dificultades, no importa la tensión o la presión o lo que sea que se dice que sucede en el caso de incompatibilidad de caracteres, no importa. Nada ha de disolver ese vínculo indisoluble, salvo esa única cosa. Y hay que repetir que esa cosa, sí, lamentablemente, lo disuelve. ¿Qué es esa cosa? La fornicación disuelve lo que en la mente de Dios en un principio fue indisoluble. Bueno, nuestro Señor dice que esa sí es causa de divorcio, ilegítima. Dice que Moisés hizo cierta concesión por la dureza de vuestros corazones. ¿Qué es eso? Hermanos, es no atender al Señor, no atender su palabra, su consejo. Esa es dureza de corazón. Al no atender al Señor, entonces andan por diferentes caminos. Eso le pasa a nuestra iglesia, a la iglesia de este tiempo. No tiene la ley de Dios en el corazón, porque no va a la Escritura, no va a la fuente. Entonces toma medidas lógicas, lo que le parece lógico, y tenemos ahora, hermanos, este gran cuadro de divorcios en la iglesia del Señor. Muy bien, ahora el Señor, hermanos, ha puesto este principio no como concesión, sino como eso, como un principio. Veamos. El Señor mismo nos dice que la infidelidad es causa legítima de divorcio y la razón es muy obvia. Es la cuestión de una carne. ¿Por qué pensó el Señor desde el principio, Adán y Eva, una sola carne? Estaba pensando esto es para siempre, es indisoluble, es antes del pecado que pasó esto, ¿no? Entonces, miren, es la cuestión de una carne, nuevamente, que la persona culpable de adulterio ha roto el vínculo, ese que llamado una sola carne, y se ha vinculado a otra persona. Rompe el vínculo original de su matrimonio y se vincula a otra persona, o sea, en pos de ella. El lazo ha sido quebrado, no se sostiene lo de una carne, y por tanto el divorcio es legítimo. Ya no son de una sola carne. Esto debemos entender bien. Ahora, hay que insistir en esto. No es un mandamiento divorciarse en el caso de fornicación, pero sí es motivo de hacerlo. Hacerlo es legal, pero no es mandatorio. ¿Entienden? Entonces debe haber alguna solución, ¿o no? Yo creo que ya estamos pensando en eso. Y el hombre que se halle en tal situación tiene derecho a divorciarse de su esposa, y la esposa tiene derecho legal, puede ser, decir derecho legal es como una redundancia, tiene derecho a divorciarse del esposo, si ha acontecido aquello. El siguiente paso lo aclara todavía más. Nuestro Señor dice que si alguien se divorcia de su esposa por alguna otra razón, hace que la esposa cometa adulterio. Aquí ha habido confusión por años, por no escudriñar. ¿Cómo es que el esposo comete el pecado? Mejor dicho, ve a su mujer cometer el pecado, la expulsa, y la mujer sale y comete adulterio. Dice así, el siguiente paso lo aclara así. Nuestro Señor dice que si alguien se divorcia de su esposa, por alguna otra razón, hace que ella cometa adulterio. Veamos cómo. El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, comete adulterio. Ahora escuchen el argumento del Señor, es este. Hay una sola cosa que puede romper ese vínculo. ¿Se dan cuenta que estoy repitiendo esto docenas de veces? Hay una sola cosa que puede romper ese vínculo santo, sagrado, puro. Por tanto, si alguien repudia a su mujer por alguna otra causa, ¿entienden? Por otra causa, o sea, la expulsa, la repudia sin romper el vínculo, no se ha roto el vínculo, la está expulsando por otra causa, no importa cuál sea, la repudia sin romper el vínculo. Así pues,
uno le hace romper el vínculo en caso de que volviera a casarse. Porque si sale, va a casarse con otro, pero no se ha roto el vínculo. Por eso es que comete adulterio. ¿Entienden? Por eso es que comete adulterio. O sea, conscientemente. Eso era lo grave en Israel, hermanos, ¿no? Divorciarse por cualquier causa. Ya venían por eso la ley de Dios a través de Moisés, y después Cristo en su propio tiempo ha dicho lo mismo. Por tanto, el que se divorcie de su mujer por cualquier otra causa que no sea esta, la hace adulterar. La hace adulterar. El esposo es la causa de ese adulterio. Y el hombre que se casa con ella también comete adulterio, porque ha entrado en un vínculo que no se ha quebrado. Por esa razón de que hay una sola causa de divorcio en la palabra de Dios. ¿Ok? De esta forma positiva y clara, vuelve nuestro Señor a poner en vigor este gran principio. Una sola causa para el matrimonio. Una. Y una es una. Nada más. ¿Cuál es el efecto de esta enseñanza? Podemos sintetizarlo así. Nuestro Señor se nos muestra aquí como el gran legislador. ¿Cristo es legislador, sí o no? Claro, porque Él es Dios, ¿no? Él dice, esto es así. Entonces Cristo es el gran legislador. Toda la ley procede de Él. Por eso decíamos al principio que es imposible que Cristo haya enseñado al pueblo, ¿no? Diciendo, les han dicho, pero yo les digo, contrastando con Moisés. Absurdo. Era contrastando con la falsa enseñanza de ese tiempo, ¿no? Entonces, la síntesis sería así. El gran legislador entra en acción. Toda la ley viene del Señor. Todo lo que en esta vida y en este mundo ha venido es de Él. Todo procede de Él. Hubo una legislación pasajera para los hijos de Israel a causa de circunstancias especiales. Hubo una legislación pasajera en aquel tiempo de Moisés. El castigo mosaico para el adulterio era la muerte por lapidación. Eso ya no va en esta dispensación de la gracia, ¿no? ¿Cuál es el peor castigo en la dispensación de la gracia? A ver, el peor, el infierno. Y eso es para todo aquel que no cree en Cristo. Luego ha establecido como legítimo el divorcio por adulterio. El Señor lo dijo. Ha establecido la ley de este modo porque Él es el legislador. Estos son los dos resultados principales de su enseñanza. A partir de entonces ya no se da muerte a nadie por adulterio. Pero si uno quiere hacer algo, tiene derecho a dar el paso del divorcio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una causa legal. Lo fue en el tiempo de Moisés. En el tiempo de hoy lo es. Antes era lapidación, ahora no hay lapidación. De esto se puede sacar una conclusión muy importante y seria. Podemos decir no solo que una persona que se ha divorciado de su cónyuge por adulterio tiene derecho a hacerlo. Podemos ir más allá y decir que el divorcio ha anulado el matrimonio y que esa persona es libre y como libre puede volver a casarse. Por ejemplo, aquí hay una lucha fuerte en la iglesia cristiana que dice que ya no puede. Ninguno no puede. Pero veamos, hermanos, el divorcio pone punto final a esa relación. Es lo que enseña Cristo. La relación con el cónyuge es la misma como si hubiera muerto. Es un corte. Y la parte inocente tiene, por tanto, derecho a volver a casarse. ¿Quién? La parte inocente. Tremendo, hermanos. La otra no tiene. Sin embargo, en nuestra sociedad, ¿cómo es? Y vámonos, ¿no? Venga la siguiente. A ver cuánto te dura. No en la ley de Moisés ni la de Cristo, no, hermanos. Incluso más que esto, si es cristiano, tiene derecho a otro matrimonio cristiano, claro, pues. Pero solo él está en esta situación, no el otro cónyuge.
y viceversa. El que ha cometido traición, según Dios, no puede volver a casarse. La víctima del pecado en el hogar sí puede volver a casarse. ¿Qué les parece? Por eso han levantado escuelas pues de pensamiento mezcladas, ¿no?, con filosofías, con cosas, pero tenemos que ir a la Escritura nomás y estudiar ese tema y todos los demás. Por ejemplo, todo lo que enseñaron los escribas y fariseos, que según Jesús fue una enseñanza falsa. Y después él dijo, mas yo os digo, tenemos que estudiar esto, ¿no? Si no damos ese paso, bueno, esto se nos queda como un nubarrón más. Porque, naturalmente hablando, es complicado, un poco. Pero si vamos analizando, hermanos, hay luz, gracias a Dios. Ahora surge esta pregunta. ¿No va a decir nada más acerca de los demás? Es una pregunta que le plantearon al hermano Lloyd Jones, ¿entienden? Y no va a decir nada de los otros. Porque ha dicho que la persona inocente, en ese drama del matrimonio, puede ir a casarse, ¿no? Puede. ¿Y de los demás qué? Le preguntaron esto a él, y esto es lo que él dijo. Todo lo que diría acerca de ellos es esto. Y lo digo a conciencia. Casi con temor de que pueda parecer que digo algo que pueda inducir a alguien a pecar. Perdón, hago un paréntesis aquí. Cuando se nos dice, por ejemplo, que la palabra de Dios enseña que nuestros pecados, los creyentes, han sido todos perdonados con un sacrificio. Y decimos, ¿qué pecados? Pasados, presentes y futuros. ¿Puede inducirnos eso a pecar? ¿La carne puede jugarnos una treta? No. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo. En ninguna manera. Nosotros saltamos, pues nos zambullimos en esa palabra, que no tiene sentido que uno que ha muerto al pecado viva aún en él. Eso es lo que explica el apóstol Pablo. Entonces, esto otro, lo que va a decir, dice Martin Luther, lo que voy a decir ahora, puede inducir a alguien a pecar, pero él confía en Dios, en que está diciendo la verdad, y continúa así. Pero basado en el Evangelio y en interés por la verdad, me veo obligado a decir esto. 2 puntos. Ni siquiera el adulterio es un pecado imperdonable. ¿Okay? Hay un imperdonable, ¿se acuerdan cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo, que corresponde a atribuir a Satanás una obra del Espíritu de Dios. Eso es terrible. Y no hay pecado ni en este tiempo, ni en este siglo, ni en el venidero. Muy bien. Entonces dice así el hermano Lloyd Jones, ni siquiera el adulterio. ¿Por qué dice ni siquiera? Porque es un pecado terrible el adulterio, ¿no? Muy serio. ¿Se acuerdan de David? Hermanos, ese cuadro hay que leerlo. Salmo 32, Salmo 51. Cómo agoniza este hombre por la convicción que le trajo el profeta, ¿no? Entonces, no es el adulterio un pecado imperdonable. Es un pecado terrible, pero Dios no quiere que alguien crea que se ha puesto definitivamente fuera del amor y del reino de Dios a causa de adulterio. Tiene que haber una salida. No, dice el hombre, si esa persona se arrepiente y cae en la cuenta de la enormidad del pecado cometido y se arroja a los brazos de amor y misericordia y gracia inconmensurables de Dios, ha de recibir perdón y seguridad de que ha sido perdonado. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo en un lugar, todo pecado les será perdonado a los hijos de los hombres. Todo. Pero la blasfemia aquí hablamos, no. Ahora digamos, ahí termina el hermano Lloyd Jones, ¿no? Pero digamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, todos nos acordamos de esto, vete y no peques más. Ese es, hermanos,
remedio de Cristo para esta maldad, ¿no?, que se ha multiplicado en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, hermanos, se ha puesto la cosa terrible. Entonces tenemos que abrazar a Cristo e ir a la Escritura constantemente, porque hay un peligro latente en este mundo, en esta época. Entonces, vete y no peques más, dijo Cristo. Esta es su enseñanza. ¿Ya? Esta es la enseñanza de Cristo respecto a este tema tan serio, tan importante, porque se le dijo a una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿no? Entonces, vemos el estado del mundo y la sociedad que nos rodea, y tenemos que amar este mandamiento: vete y no peques más. ¿Se acuerdan a Juan el anciano diciendo: estas cosas les escribo para que no pequéis? No es, habla del perdón, ¿no?, de pecados, pero no escribe para que pequemos, sino para que no pequemos. Eso tiene que estar claro en nuestro corazón. Pregunta: ¿es sorprendente que el mundo esté como está si la gente hace caso omiso de la ley de Dios en un asunto tan vital y en todo otro asunto? No es, pues, hermanos. Este mundo está en un caos tremendo, que si no fuera la gracia de Dios, la mano de Dios, que restringe la maldad, esto, hermanos, se acabaría en cuestión de minutos. Entonces, no es sorprendente. ¿Qué derecho tenemos de esperar que las naciones cumplan las promesas y sean fieles a las alianzas, a los pactos matrimoniales especialmente, si los hombres y mujeres no hacen ni siquiera en esta unión del matrimonio, que es la más solemne, algo sagrado? ¿Qué esperamos del mundo? Y se supone que nosotros somos la luz del mundo, hermanos. No es que debemos ser o podemos ser, somos la luz del mundo. La pregunta es si estamos alumbrando o nos estamos escondiendo. La luz puede esconderse, usted sabe, ¿no? Puede esconderse, entonces nadie ve nada. Tenemos que llevar el Evangelio. ¿Qué les parece, hermanos? Por favor, estudiemos este tema personalmente, y el jueves vamos a continuar. Pero es el sermón del monte, hermanos, el sermón del monte de Cristo, ¿no? Una luz tremenda para su pueblo especialmente. Entonces debemos comenzar por nosotros mismos. Debemos comenzar por el principio. Debemos observar la ley de Dios en nuestras propias vidas personales, en todo aspecto. Para eso es esto, ¿no? Siempre digo, y no me canso, les doy un texto elaborado. Estudien, lean. Vamos a ver aquí, 7 páginas y media. Pone 8, ¿no? 8 por 5, 40 minutos de leer, unas notas, aumentar versículos, anotar preguntas. Trabajemos en esto, todos juntos. Amén. Amén, hermanos. Que la gracia dice con ustedes. Amén. Solo tu palabra